los confines más oscuros de la galaxia, donde las estrellas apenas parpadean y el vacío susurra secretos antiguos. Existe una verdad que todas las especies avanzadas aprenden eventualmente. Nunca subestimes a una especie por su apariencia. Esta es la historia de cómo los Crether, los cazadores más temidos del brazo galáctico de Orión, descubrieron esta lección de la manera más dolorosa posible. La nave de guerra, Crether Garra Sangrienta, se deslizaba silenciosamente a través del sistema solar, que los nativos llamaban Sol. El comandante Zektar observaba el tercer planeta desde la órbita, sus 6 ojos, compuestos brillando, con anticipación depredadora. Durante milenios, los Crether habían perfeccionado el arte de la caza galáctica, identificando especies primitivas, catalogándolas como ganado y cosechando lo que necesitaban antes de borrar toda evidencia de su existencia. Los humanos parecían perfectos, bípedos débiles, sin garras naturales, sin armadura quitinosa, sin glándulas venenosas. Sus dientes eran patéticamente pequeños comparados con las mandíbulas trituradoras de los Crether. Carecían de velocidad sobrenatural, de fuerza capaz de partir rocas, de sentidos que pudieran detectar presas a kilómetros de distancia. Según todos los parámetros biológicos, eran presa fácil. Zektar chasqueó sus mandíbulas con satisfacción. Habían interceptado transmisiones de la Tierra durante años, estudiando a estos humanos. Los veían matarse entre sí por recursos, por territorios, por conceptos abstractos, que llamaban religión o ideología. Parecían una especie fracturada, constantemente al borde de la autodestrucción. Perfecto. La primera incursión fue planeada meticulosamente. Un pequeño pueblo costero, en lo que los humanos llamaban Noruega. Población, 300 humanos. El escuadrón de caza de Zektar descendió bajo el manto de la noche, sus naves camufladas perfectamente contra el cielo estrellado. 12 guerreros Krito G, cada uno de 3 metros de altura, músculos sintéticos entrelazados con biotecnología avanzada, armados con armas de plasma, que podían derretir acero en segundos. Aterrizaron en el centro del pueblo a las 3 de la madrugada. Las primeras alarmas comenzaron a sonar casi inmediatamente. Zektar rugió su desafío al cielo nocturno, esperando el pánico, la huida caótica que siempre precedía a una cacería exitosa. Lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. Las luces se encendieron en toda la población, pero no hubo gritos de terror. No hubo estampida desesperada. En cambio, un silencio extraño cayó sobre el pueblo, roto solo por el sonido de puertas abriéndose y pasos calculados, organizados. El primer humano que emergió fue un macho viejo, pelo canoso, caminando con un bastón. No corrían, caminaba directamente hacia ellos. Zektar lo observó con confusión. ¿Estaba el anciano en shock? ¿Había perdido la razón por el miedo? Entonces, el viejo habló, su voz calmada, casi aburrida. Otra vez, Non Kerry. Trae el rifle. Magnus, activa el protocolo de defensa comunal. Y alguien llame a los militares, aunque probablemente ya lo saben. A los Crether se miraron entre sí, desconcertados. Protocolo de defensa comunal. ¿Qué especie de presa tiene protocolos? La confusión se transformó en alarma, cuando ventanas por todo el pueblo se abrieron simultáneamente. Lo que siguió desafió cada instinto de cazador que los Crether habían desarrollado durante 1 millón de años de evolución. Los humanos no huían. Los humanos devolvían el ataque. Rifles de caza aparecieron primero. Primitivos, pensó Zektar. Proyectiles de metal propulsados por reacciones químicas. Su armadura podía resistir eso fácilmente. Pero luego vinieron otras cosas. Un humano lanzó algo que Zektar reconoció tardíamente como un dispositivo explosivo improvisado. Otro desató un perro. No para que huyera, sino para que atacara. Sus ladridos salvajes cortando la noche mientras se lanzaba hacia un guerrero Crether, con 0 sentido de autopreservación. Y entonces llegó Kerry. Una hembra humana, no más de 60 años terrestres. Emergió de su casa, cargando algo que no estaba en ninguno de sus informes de inteligencia. Un lanzacohetes antitanque,
un vestigio de alguna guerra humana pasada, mantenido funcionando por pura terquedad nórdica y lubricación regular. El cohete impactó al guerrero Kreitzer más cercano antes de que pudiera reaccionar. La explosión iluminó la noche, y cuando el humo se disipó, el guerrero había desaparecido, vaporizado. Zektar gritó órdenes de retirada, pero ya era tarde. Los humanos habían rodeado la zona de aterrizaje, no con pánico, sino con coordinación militar. Algunos de ellos ni siquiera eran soldados, solo civiles que habían agarrado lo que tenían a mano: hachas, cuchillos de caza, incluso herramientas agrícolas. Un humano joven, no más de 20 años, se abalanzó sobre un guerrero Kreitzer, con nada más que una motosierra. La locura absoluta de la acción dejó paralizado al guerrero por un segundo crucial, tiempo suficiente para que otros humanos se unieran al ataque. No luchaban como presas, luchaban como depredadores que habían sido provocados en su propio territorio. Entonces llegaron los militares humanos. Helicópteros rugieron sobre las montañas circundantes, sus focos iluminando el campo de batalla. Jets supersónicos cortaron el cielo, tan rápidos que incluso los sentidos mejorados de los Kreitzer apenas podían rastrearlos. Y tanques, máquinas de guerra masivas, de metal y furia, rodaron hacia el pueblo desde una base que Zektar no sabía que existía. Los humanos habían convertido su mundo entero en una fortaleza. No eran solo una civilización, eran una civilización que había pasado 10.000 años perfeccionando el arte de la guerra contra sí mismos, y ahora tenían un nuevo enemigo en el cual enfocarse. Zektar logró retirarse a su nave con solo 4 de sus 12 guerreros. Los demás fueron destruidos o capturados. Mientras la garra sangrienta ascendía hacia el espacio, perseguida por misiles humanos que sus sistemas apenas podían evadir, Zektar accedió a las transmisiones de comunicación humanas, necesitando entender que había salido tan catastróficamente mal. Lo que escuchó lo heló hasta la médula. Los humanos no estaban sorprendidos, estaban emocionados, estaban celebrando. Las transmisiones de noticias globales no mostraban pánico, sino una especie de júbilo colectivo. Finalmente, los humanos tenían algo en lo que todos podían estar de acuerdo: en un enemigo externo. Las naciones que habían estado al borde de la guerra entre sí horas antes, ahora compartían información de inteligencia. Científicos enemigos colaboraban. Ejércitos que se habían enfrentado durante generaciones ahora coordinaban estrategias defensivas. Pero fue un fragmento de conversación interceptada lo que realmente aterrorizó a Zektar. ¿Dos soldados humanos descansando después de la batalla? ¿Crees que volverán? Dios, eso espero. Finalmente, algo interesante. ¿Esperaban otro ataque? ¿Qué clase de especie de presa espera ansiosa que sus depredadores regresen? Zektar reportó al Consejo Kreitzer, esperando quizás escepticismo, tal vez incluso acusaciones de cobardía. En cambio, encontró otras historias similares, otros grupos de caza que habían intentado incursiones en el planeta Tierra, todos con resultados similares o peores. Un equipo había intentado secuestrar humanos para experimentación. Los humanos secuestrados, en lugar de sucumbir al miedo, habían estudiado a sus captores, aprendido los puntos débiles de su tecnología y organizado una rebelión a bordo de la nave que resultó en su autodestrucción. Un equipo Kreitzer, enviado a investigar, encontró solo escombros y un mensaje grabado en inglés. Antierra. Dice: hola, cabrones. Otro grupo había intentado contaminar una fuente de agua humana con un patógeno alienígena diseñado para debilitar a la población. Los humanos no solo identificaron el patógeno en días, sino que lo secuenciaron, lo estudiaron y desarrollaron una cura. Luego usaron su conocimiento del patógeno para desarrollar una bioarma específicamente letal para la biología Kreitzer. El equipo de ataque murió por su propia arma, rediseñada y devuelta por una especie que habían asumido era primitiva. Pero la historia que realmente cambió la perspectiva del Consejo Kreitzer llegó de un grupo de caza que había logrado capturar a una hembra humana embarazada.
pensando que sería el espécimen más vulnerable posible para el estudio. Lo que no entendieron es que no existe nada más peligroso en el universo conocido que un humano protegiendo a su cría. La hembra rompió sus ataduras usando nada más que determinación pura y un clip de metal que había escondido en su cabello. Liberó a otros cautivos humanos. Luego, cuando los guerreros Critter vinieron a reprimir la rebelión, ella y otros humanos los emboscaron usando partes de la nave como armas improvisadas. Una hembra humana embarazada derrotó a 3 guerreros Critter entrenados usando un pedazo de tubería y tácticas que solo pueden describirse como locura inspirada. Cuando el equipo de rescate humano finalmente abordó la nave Critter, encontraron a los cautivos humanos en control de toda la sección de detención. Habían hackeado los sistemas de la nave y estaban listos para volarla si los Critter intentaban algo. La hembra embarazada estaba negociando términos de rendición con los alienígenas aterrorizados. Su voz calmada, mientras sostenía un dispositivo explosivo improvisado a centímetros de un reactor de antimateria. El Consejo Critter convocó una sesión de emergencia. Revisaron siglos de datos sobre las especies que habían cazado exitosamente. Todas compartían características comunes: a miedo a lo desconocido, pánico bajo presión, falta de coordinación cuando eran atacadas por sorpresa. Los humanos no exhibían ninguna de estas características. En cambio, los humanos mostraban algo que los Critter no habían encontrado nunca en una especie de presa en excitación ante el peligro. Los humanos no solo sobrevivían a amenazas, las buscaban activamente. Tenían términos en sus idiomas para esto: deportes extremos, turismo de aventura, soldados de fortuna. Algunos humanos pagaban recursos valiosos por la oportunidad de enfrentarse a situaciones peligrosas. El anciano supremo del Consejo Critter, una criatura de 5 siglos de edad que había supervisado miles de cacerías exitosas, finalmente habló. No son presa, nunca lo fueron. Son depredadores ápice que se disfrazan de presa. A la investigación profunda reveló la horrible verdad. Los humanos habían evolucionado como cazadores de persistencia en su planeta, persiguiendo presas hasta que colapsaban por agotamiento. No eran los más rápidos, ni los más fuertes, pero eran implacables, y esa implacabilidad se había transferido a todo lo que hacían. Los humanos habían tomado un planeta que activamente trataba de matarlos, con clima extremo, depredadores naturales, enfermedades, y lo habían conquistado tan completamente que ahora se preocupaban por preservar las especies que alguna vez los cazaban. Habían sobrevivido eras de hielo, plagas, guerras globales, y cada vez emergían más fuertes, más coordinados, más peligrosos, y algo más, algo que ninguna especie depredadora podría predecir. Los humanos formaban vínculos, no solo con su propia especie, sino con otras criaturas. Domesticaban depredadores salvajes y los convertían en compañeros leales. Lobos se convirtieron en perros, gatos monteses en mascotas hogareñas. Los humanos miraban criaturas que podían matarlos y pensaban: podemos ser amigos. Pero esa capacidad de amistad venía con un reverso aterrador. Los humanos recordaban a sus enemigos, guardaban rencores durante generaciones. Tenían un concepto llamado guerra total, donde movilizaban sociedades enteras hacia un único objetivo destructivo. Y una vez que identificaban algo como enemigo, aplicaban esa implacabilidad de cazador de persistencia. No a perseguir una presa durante horas, sino a perseguir venganza durante décadas. El Consejo Critter tomó una decisión sin precedentes. La Tierra fue declarada territorio prohibido. Cualquier nave Critter que entrara al sistema solar sería considerada rogue y sería eliminada por sus propias fuerzas. El comunicado oficial, decían los humanos, no deben ser contactados hasta que alcancen viaje interestelar por su cuenta. En ese punto, deben ser tratados como iguales, no como presa. Pero un miembro del Consejo había añadido una nota personal al archivo: no como iguales, como algo más peligroso, como la especie que mira al universo y ve
no maravilla, sino desafío, como la especie que cayó de los árboles, porque no volaban lo suficientemente alto, y decidió que en lugar de crecer alas, construiría máquinas, como la especie que miró a las estrellas, y decidió que les pertenecían. Zektar, ahora retirado del servicio activo, debido a sus heridas tanto físicas como psicológicas de la incursión terrestre, pasaba sus días enseñando a jóvenes guerreros Kreser. Su lección más importante era simple. En mi juventud, cazamos por todos los sectores de la galaxia. Creíamos que éramos los depredadores definitivos. Luego encontramos a los humanos y aprendimos la verdad. Nosotros éramos los que evolucionamos para cazar. Ellos evolucionaron para ganar. Años después, cuando los humanos finalmente desarrollaron viaje más rápido que la luz y sus primeras naves exploratorias comenzaron a aventurarse más allá de su sistema solar, las especies de la galaxia las observaron con una mezcla de fascinación y temor. Los Critter transmitieron advertencias, compartieron sus archivos, contaron sus historias. Algunas especies rieron. ¿Cómo podría una especie tan frágil físicamente ser peligrosa? Ya aprenderían otras especies, las más sabias, las que habían sobrevivido millones de años en una galaxia despiadada. Escucharon las advertencias y prepararon no armas, sino tratados de paz. Entendían lo que los Kreter habían aprendido, tan dolorosamente. No juzgues a un depredador por su apariencia, júzgalo por lo que conquistó para llegar donde está. Y los humanos habían conquistado todo: su planeta, sus enfermedades, sus depredadores naturales, y finalmente, a sí mismos. Habían aprendido a cooperar en escalas que ninguna otra especie había logrado. Ahora traían esa capacidad al escenario galáctico. La primera nave de contacto humana, apropiadamente nombrada Esperanza de la Humanidad, entró en territorio Kreser con banderas de paz. Los humanos no venían buscando venganza por las incursiones pasadas. Venían buscando entendimiento, comercio, intercambio cultural. Zektar fue elegido como representante Kreser para el primer contacto formal. Cuando se encontró cara a cara con el capitán humano, una hembra llamada María Santos, se preparó para la hostilidad. En cambio, ella le extendió su mano, una costumbre humana de saludo, y sonrió. Comandante Zektar, supongo. He leído los archivos sobre el incidente de Noruega. Lamento que nuestra primera introducción fuera tan violenta. Zektar, confundido, aceptó la mano. Lo lamentas. Nosotros invadimos tu mundo. Matamos a tu gente. La sonrisa de María se volvió más compleja, conteniendo múltiples emociones que Zektar no podía descifrar completamente, y pagaron el precio. Pero eso fue, entonces, ahora estamos aquí, y preferiríamos ser amigos que enemigos. Aunque debo advertirle, comandante, los humanos son mucho mejores amigos que enemigos. En ese momento, Zektar entendió la lección final que los humanos enseñaban. Su verdadero poder no estaba en su capacidad de destruir, aunque esa era considerable. Su verdadero poder estaba en su capacidad de elegir, no destruir, de extender amistad incluso a aquellos que los habían atacado, de ver potencial para alianza donde otros solo veían enemigos. Los humanos no eran presa, porque nunca habían pensado en sí mismos como presa. Se veían a sí mismos como protagonistas de su propia historia. Y en sus historias, los protagonistas siempre encuentran una manera de ganar, sin importar las probabilidades, y así, la galaxia aprendió a respetar no solo la fuerza de los humanos, sino su complejidad. Eran guerreros feroces cuando era necesario, pero también diplomáticos hábiles. Eran científicos brillantes, artistas apasionados, filósofos profundos. Eran contradicción viviente, individuos fieros, que formaban colectivos poderosos, pacifistas, que mantenían arsenales masivos, soñadores, que construían máquinas de guerra. Sobre todo, eran supervivientes. Y en una galaxia llena de peligros, resultó que la humanidad era exactamente el tipo de aliado que todos querían tener, y exactamente el tipo de enemigo que nadie quería ser. El archivo sobre los humanos en la Biblioteca Galáctica
ahora llevaba una advertencia simple, escrita por Zekzar mismo. No son lo que parecen. Nunca lo fueron. Y esa es precisamente la razón por la que llegaron tan lejos.